O sea, y además decir, como un rezo casi obligatorio, Yankee hijo de puta, todos los días. Y enseñárselo a los chicos. Radio. Radio. Caput. Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Solidaridad, voluntariado y asociativismo. Anoche soñé contigo. Proyecto Colectivo, el programa radial de Asociactiva. No estaba durmiendo. Subite al bondi de la solidaridad. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta Proyecto nada. Colectivo, solidaridad, voluntariado y asociativismo. Subite al bondi de la solidaridad. Proyecto Colectivo. Los jueves a las 5 de la tarde. En Capó. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Nosotros, los otros. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color separa, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces simplemente seremos otros. Nosotros, los otros. Conducen Larry Levy en Radio Caput. Los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos, todos los que robaron, los que se manifiestan. Da la sensación de que estamos viviendo días en los que el escenario público y comunicacional está sumergido en una fuerte amnesia, metidos en un enorme bache del olvido de nuestra historia más reciente en términos políticos y como sociedad. Además, estamos en medio de un discurso que nos pasea por lugares ya visitados, como una pesadilla recurrente que revive los momentos más ásperos de nuestra vida política y de las dictaduras de los años 70. Comunistas, zurdos, socialistas, populistas, estatistas, peronistas, kirchneristas, todas palabras que aparecen hoy en el vocabulario político no como valores a debatir, sino como insultos descalificadores y canceladores de un otro que se convierte en enemigo a quien hay que exterminar. Durante las últimas 4 décadas, con enormes dificultades, logramos reconstruir un entramado de memoria, solidaridad y militancia que dio lugar a un plexo jurídico virtuoso de derechos humanos que con el paso del tiempo y con muchas resistencias fue creciendo. Sin embargo, pareciera que con la asunción del gobierno de Milei, disfrazado de neoliberal pero conservador en su matriz, comenzamos un inesperado descenso a los oscuros sótanos del autoritarismo que sobrevive disimulado y motorizado desde ciertos sectores del llamado poder real. Días atrás supimos que algunos legisladores del oficialismo, sin pudor, visitaron en la cárcel a genocidas y torturadores de la última dictadura, condenados por sus crímenes. Esta sucesión de malversaciones de la memoria y de un indisimulado desafío a la justicia
merece una reflexión profunda de la militancia popular y democrática. Si quieres mi machete te muerde, si quieres mi machete te muerde. Bien, hoy se dieron cuenta, vamos a hablar de derechos humanos sin ninguna duda, y nuestro invitado, Rodolfo Jansson, gracias por estar aquí en Radio Caput. Todo un placer. Rodolfo es abogado, algo de periodista, y quiso ser sociólogo, pero bueno, abandonó en el camino. Es querellante en juicios por crímenes de lesa humanidad, por supuesto especializado en derechos humanos, miembro de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y autor de un libro, Rouge, libro sobre los juicios por los crímenes de la dictadura, en el que cuenta, Rodolfo, las alternativas sobre las causas de delito de lesa humanidad y la tarea de los familiares, porque es importante, sobrevivientes y los organismos de derechos humanos durante todos estos años, para construir esto que yo decía, este plexo jurídico virtuoso de los derechos humanos. Y termina el libro, y esto es lo que más me gustó: los derechos humanos serán resistencia o no serán. Gracias por esa frase, porque es más o menos como darle el título al titulero del diario, ¿no? Los derechos humanos serán resistencia o no serán. Eso es lo que yo pienso de los derechos humanos, sí. Bueno, por eso, a partir de ahí yo te iba a hacer una pregunta que es media sonsa, porque creo que no hay una medida con lo que se pueda establecer y mensurar, pero para establecer cuánto estamos retrocediendo, porque en estos últimos meses tengo la sensación de que estamos retrocediendo, por lo menos en el discurso. Después veremos, sí, aparte hay detenidos todavía de una marcha de hace casi un mes y pico, entonces hay un retroceso. Digo, ¿podemos mensurar lo que en 40 años logramos con todas las dificultades? Vos lo relatás todo esto, ya he leído algunos artículos tuyos, vos explicás cómo funciona esto de la resistencia de estos bolsones de poder autoritario que aún subsisten en la sociedad, y bueno, establecer algo que nos dé una orientación para cuidarnos, básicamente. Bueno, me surge recordar, antes que nada, lo que sucedió con el famoso fallo de la Corte Suprema del mencionado 2x1, cuando la Corte, en una sentencia, daba la posibilidad a que salieran en libertad buena parte de los represores condenados por crímenes de lesa humanidad. La respuesta fue una respuesta popular muy grande, fue tan amplia que quienes estaban abogando por la libertad de los presos, de esos presos condenados por crímenes de lesa humanidad, tuvieron que guardar su lengua, cerrar la boca, y muchos que querían apoyar esa intentona tuvieron que cambiar sus votos incluso en el Congreso de la Nación. Recuerdo que cuando fueron a discutir la ley, porque el 2x1 era una vieja ley que ya no se aplicaba, bueno, la cuestión era que tomaron la decisión en el Congreso de la Nación, la totalidad de los partidos, incluso el PRO, que fue el que motorizó ese fallo de la Corte Suprema, o parte del PRO al menos, no lo sé, pero estoy convencido que por lo menos buena parte del PRO sí estaba de acuerdo con eso. De hecho, el entonces secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruz, que hoy creo que es titular de lo que queda del INADI o algo de eso, había salido a respaldar ese fallo que fue ampliamente repudiado por el pueblo argentino. Y en el Congreso de la Nación tuvieron casi por unanimidad, salvo el de la campera amarilla, el legislador Olmedo, el salteño, que trogloditas si los hay, todos votaron afirmativamente para impedir que los represores pudieran acceder a ese beneficio de una ley que además estaba derogada. Uh-huh. Bueno, no importa esos vericuetos jurídicos y judiciales. Voy a la resistencia, entonces. Para mí, derechos humanos es resistencia, y es fundamentalmente resistencia al capitalismo. Me parece que si hay un concepto que se da de bruces
con el capitalismo es justamente ese, derechos humanos. Sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque derechos humanos es una noción integral, no estamos hablando solamente de violaciones a los derechos humanos, del no a la tortura, del no a la desaparición, del no al genocidio, el no a la guerra. Estamos hablando de un plato de comida. Estamos hablando de un contrato social en realidad, ¿no? Estamos hablando, a mí me parece que la noción del contrato social la tenemos que dejar atrás porque es muy del siglo XVIII. Ajá. A mí me parece que no es donde establecemos no tenemos nosotros contrato los límites, social, ¿no? No tenemos. Yo creo que no tenemos contrato social con los grandes grupos económicos, por ejemplo. No, tenemos un contrato social entre nosotros. Ah, bueno, sí, entre nosotros sí. Establecemos luego, o pretendemos establecer. Es un contrato social. ¿Cuáles son tus límites, los míos y hasta dónde llegamos y en qué acordamos? En todo caso es un contrato social, creo yo, o aspiro yo a que sea así, un contrato social a favor de la clase trabajadora. Ok. ¿Sí? Vale. Podemos ir por ahí. Con algunos aliados, algunos otros sectores que obviamente pueden ser aliados de la clase, pero... Yo te iba a preguntar por algo que está tan de moda criticar y que es tan difícil establecer, la progresía. Es decir, todavía yo no entiendo muy bien qué significa, pero todos le echan la culpa de todo lo que nos pasó a nosotros, al Campo Nacional y Popular, ¿no? A la progresía. Sí, yo tampoco sé muy bien qué significa la progresía, pero bueno, hay tantos términos que no sabemos en este momento darle contexto. También dentro de los derechos humanos está esta cosa de cambiar, porque es lo que hace la derecha, cambiar el contenido de las palabras. Hay una digamos, malversación de contenidos de la palabra que ellos también esgrimen la libertad, como si ellos fuesen los adalides de la libertad, y el concepto de libertad es un concepto que no se condice con su forma de gobernar. Esto es lo que está pasando. Vos estás hablando estoy hablando del otro lado. Claro, estoy hablando de eso, que es una remora, por supuesto, de los bolsones de poder real, ¿no? Sí, Javier Milei no es más que macrismo recargado. Exactamente. Es eso. Y Macri no se atrevió a hacer lo que se atreve a hacer este muchacho, que además, obviamente, le surge a las claras que muy en sus cabales no está, y a ellos les viene bárbaro porque es un muchacho que no tiene límite, y así lo vemos, que anda diciendo desastre. No, y es bueno porque lados. Puede hacer y deshacer sin ningún problema, ¿no? No tiene escrúpulo de no la tiene, contradicción. Sí. No tiene tal cual. Mecanismo. Logró, sí, tanto él, incluso al vocero de la Adorni, que muy puteado, y yo creo que no se dan cuenta. A mí me parece que cumple muy bien su función Adorni. Es un tipo muy hábil en lo que está haciendo. Tanto Adorni como Milei han sabido durante todos estos meses y más de un año, Milei, apropiarse de algunos términos muy valiosos para la humanidad en general, como el tema de la libertad. Y si hay alguien que no tiene nada que ver con la libertad, es justamente este muchacho, que lo único que quiere es represión y libertad para algunos pocos, para los ricos. Eso no es libertad, desde luego. Y quiere restringir el ámbito del debate también, porque lo que acaba de decir es queremos periodistas afines, no queremos periodistas que no nos gusten. Exactamente, sí. Bueno, no sé. Eso es Milei y es macrismo recargado, insisto, y me parece que cuando... este es el año, en las páginas oficiales del Estado Nacional, se pone todos los años, año de, no sé... Sí, año del Libertador. Año del Libertador, bueno. Este año el gobierno puso el año de algo así como de la inviolabilidad de la propiedad privada, ¿no? Uh-huh. Porque es el tema que más machaca. Es todo un enunciado, ojo, no es menor, ¿no? Por supuesto. Uh-huh. Pero que tiene que ver justamente con lo que venimos hablando, porque cuando se reivindica tanto esta cosa de la propiedad privada es inviolable, están hablándole a los ricos, no te vamos a tocar el mango, obviamente, lo que vemos en la ley, en la discusión de la ley bases o en el decreto de necesidad y urgencia, que lamentablemente al día de hoy sigue vigente, todo conlleva a decir, están trabajando para una élite, que son los que tienen el poder, son los patrones, son los grandes patrones, y jodiéndole la vida a la inmensa mayoría del pueblo argentino.
Entonces, cuando hablamos tanto de sacralizar esta cosa, esta noción de la propiedad privada, en realidad lo que estamos haciendo es debilitar lo otro que empezamos a hablar, los derechos humanos. Y sin ninguna duda. Porque para que haya vigencia de los derechos humanos, es decir, para que no te metan irracionalmente o sin razón en la cárcel, para que no te torturen, para que vos tengas el derecho efectivo de tener salud, vivienda, educación, un plato de comida, todo eso, tiene que haber un Estado fuerte que te lo garantice, y para eso el Estado tiene ni más ni menos que recaudar impuestos, y cuanto más impuestos progresivos haya, mejor para la sociedad. Quiero decir, cuanto más paguen los que más tienen, mejor para todos. Esto es regresivo, ¿no? Este gobierno está haciendo completamente te hago lo una contrario. Pregunta, vamos a volver, por supuesto, porque es el tema que queremos desarrollar, o por lo menos que pretendo desarrollar hoy, pero veamos qué pasa en el mundo, porque, a ver, no estamos alejados de lo que pasa en otras latitudes, y se está presentando lo mismo, ¿no? Es decir, hay toda una Europa sumisa, donde decaen los derechos de la gente, en otras proporciones, en otros niveles, por la otra historia, pero también, digamos, los ricos... Es más, fíjate la paradoja, en Estados Unidos los ricos pidieron, y en Inglaterra, pidieron pagar más impuestos porque se dieron cuenta de que de algún modo pierden un poco el sentido de la estabilidad. Pero en Europa está pasando estas cosas, ¿no? Hoy hablaba con un amigo de Hungría, que es parte de Europa, pero fue a hablar con Putin, entonces quieren sacarlo, pero no pueden sacarlo porque el estatuto no les da. Están en una guerra constante entre su estabilidad formal política y los derechos humanos, porque finalmente lo que está pasando es que hay guerra, y cuando hay guerra no hay derechos humanos. Uh-huh. ¿Estamos en una época oscura de la historia, de esta historia moderna del siglo XXI? Yo no sé si el pueblo europeo es algo tan... Sí, es etéreo. Hay distintos pueblos, ¿no? Pero no sé si hay una resignación o una pasividad. Yo creo que hay de todo, ¿no? Me parece que lo que nos llega a nosotros nosotros estamos invadidos por los grandes medios de comunicación que en líneas generales responden a los grandes medios norteamericanos, por decirlo muy burdamente. Entonces, también hay que tener en cuenta eso. A mí me parece que uno de los temas fundamentales de este año fue la libertad de Julian Assange, que ni más ni menos luchó justamente para que el mundo conociera las atrocidades que cometían los Estados Unidos en sus incursiones en todo el mundo. Guerras construidas a través de los medios, como dice Assange, en Irak, en Afganistán, y que se comió varios años preso justamente por revelar esas verdades, ¿no? Entonces, esta cosa de hay que luchar contra la ignorancia, dice Julian Assange, y me parece que es el modelo a seguir. Nosotros tenemos que trabajar muchísimo a través de todos estos medios, las radios, las radios alternativas, los diarios alternativos, todo lo que podamos utilizar para justamente luchar contra ese enemigo tan poderoso que es la ignorancia, porque a través de la ignorancia ganan estos tipos. Y eso lo tenemos que dar vuelta. A mí me parece que el escenario de Europa, con lo que está pasando con Rusia-Ucrania, por un lado, y con la dejadez de parte de Europa respecto del genocidio que se está cometiendo en Palestina, por parte del Estado israelí, apoyado por Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y otros países, me parece que está generando también una ofensiva de parte del pueblo que está diciéndole no a esto, ¿no? Del pueblo europeo estoy hablando, y no solo europeo, en Estados Unidos también se está viendo. No sé, se está viendo por primera vez también una represión muy importante que no se veía desde la época de las manifestaciones en contra de Vietnam, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. Y me parece que la clave está en las universidades norteamericanas, estadounidenses e inglesas, ¿no? Y yo hacía un recuento, el tema de Medio Oriente es un tema muy cercano a mí, entonces hice un recuento más o menos de la cantidad de manifestaciones en protesta. Y no estoy hablando en contra de Israel, estoy hablando en protesta por el genocidio, ¿sí? Son pocas las expresiones que
podríamos llegar a considerar en contra de Israel o antisemitas, que por supuesto siempre se prenden a estas cosas, pero básicamente es en contra del genocidio. Y me parece muy importante eso, ¿no? Esa resistencia de sectores que no están ubicados dentro del panorama político y empiezan a entrar al panorama político. Sí, pero por otro lado, vos mencionaste algo, mira, el otro día dando una charla justamente sobre Palestina y todo es lo la que está yo pasando. presencié, por eso te llamé. Sí. Después de finalizar la charla se acercó una chica diciéndome, mira, yo soy de izquierda y soy judía, viví muchos años en Europa y me parece que lo que está faltando que hablen es del auge del antisemitismo en Europa, cosa que es cierto. Claro que es lamentablemente cierto. Hoy en Europa, por no decir en otros lados también, no sé si en la Argentina, no, la verdad que no lo sé. El antisemitismo en la Argentina, por lo menos desde mi punto de vista, siempre fue ignorante, no fue ideológico, fue el problema de hay otro que no sé qué es. Sí, pero bueno, no sé si se ha incrementado. Es probable. Es probable, sí, claro que es probable. Sí es cierto que se está incrementando en Europa, sobre todo con los movimientos que están en auge y en ebullición de la ultraderecha, sobre todo en Alemania, algunos de Italia, incluso de España, pero que además son aliados, en general son aliados del Estado israelí, pero tienen un componente antisemita no, antijudío en realidad, ¿no? Porque antisemita... Judeófobo. Hay un término que lo define. Judeófobo. Ahí está. Judeófobo. Que odian al judío. Ojo, pero esta es la segunda parte o la contracara de un proceso que hubo en Europa en los últimos años que era islamófobo, ¿no? Islamofóbico. Bueno. Es decir, es la construcción de un otro finalmente, ¿no? Es que así como a mitad... Ojo, no quiero justificar absolutamente No, está claro. Que se entienda. Yo también soy judío y sé de lo que estás hablando, ¿no? Es decir, claro. Sí. Bueno, el Islam de alguna manera reemplazó en Europa el odio que le tenían a los judíos, ¿no? Hoy los odiados y los que hay que perseguir son los musulmanes. Y bueno, ahí estamos teniendo un serio problema. Por otro lado, hay algo también que es novedoso y es, por primera vez, no solo contamos con un papa latinoamericano, argentino y lamentablemente de San Lorenzo, pero bueno, dejémoslo. Y peronista, no te olvides de ese detalle. Y peronista, sí. Peronista, un tipo que es odiado por la ultraderecha, internacional, desde Milei, pasando por Trump, Abascal y no sé, toda esa ultraderecha, que tiene, por primera vez, nosotros desde que me considero de izquierda, progreso, yo me considero de izquierda, por primera vez vemos con buenos ojos al tipo que está en el Vaticano, porque tiene un ojo sobre las organizaciones sociales, no ve como algo, como mala palabra el hacer política, el hecho de que los trabajadores se organicen para reclamar por sus derechos, el tipo que pone sobre la mesa la discusión del daño ambiental, y que el daño ambiental sobre todo lo generan los ricos en perjuicio de los pobres, ¿no? Y tiene una mirada solidaria, y por el otro que no tuvo ningún otro papa, Juan XXIII por ahí, pero claro, sí, pero a su manera y en otra época. Era otra época. Lo importante es el contraste de Bergoglio respecto de lo que está pasando, sobre todo en Europa, lo que está pasando con los inmigrantes, con los que se mueren en las vallas, en las barcazas en los mares, pero en las vallas de Melilla, que quieren entrar en España, que se mueren en Sicilia, que se mueren queriendo progresar mínimamente, que no se quieren morir de hambre. Un hambre que además es generado por Europa. Bueno, claro, sin ninguna duda, Europa no reconoce su responsabilidad de los desmanes de África. Exactamente, de la falta de bienestar en África, por ejemplo. Bueno, y en Oriente también. Y no se quieren hacer cargo de la gente que quiere llegar a Europa para poder vivir, nada más. ¿no? Ahora, que Rodolfo... Pero perdóname, en este punto, que me parece que es un punto crucial en estos días en el mundo, Bergoglio tiene yo creo, una posición muy clara, contundente, y que es digna de mencionar. Y que así es también que lo critican bastante. Y
lo traigo a cuento ahora Milei. Me acuerdo que cuando estuvo con Abascal en España, o cuando iba a ir con Abascal en España, una de las cosas que salió a decir fue que, criticándolo a Sánchez, al jefe de gobierno español, que él estaba abogando por el ingreso de inmigrantes que iban a violar a las mujeres españolas, ¿no? Diciendo lo mismo que el ultraderechista Abascal, ¿no? Más allá de los encuentros de Milei con Bergoglio, que Bergoglio lo trata bien porque es su jefe de Estado y bueno, es el presidente de la Argentina, qué sé yo. Pero este muchacho sigue diciendo y sigue pensando lo que siempre dijo de Bergoglio, que él cree que es uno de los grandes enemigos a derrotar. Es el maligno en la tierra, es el lo maligno dijo en la tierra, en esos ¿no? términos. Bueno, eso. Rodolfo, tenemos que ir a hacer una pausa. Bueno, vayamos. No obstante, hiciste una interesante analogía que lo vamos a trasladar a lo nacional, lo del Papa y la mirada del Papa crítica con respecto a lo que está pasando en Europa y lo que pasa acá con la izquierda tradicional y el peronismo, que me parece que hay que analizarlo, y después de eso vamos a ver en qué fallamos en esta herencia histórica de derechos humanos, porque parece que, se está evaporando. Me preocupa mucho porque por ahí los equivocados en transmitir o en la forma de transmitir esta tradición tan importante de los derechos humanos, por ahí es culpa del campo nacional popular y de lo que estuvimos haciendo. Lo dejo pendiente para después de la pausa. Estamos hablando con Rodolfo Jansson, especialista en derechos humanos, abogado querellante en causas de lesa humanidad, un tipo preocupado por lo que nos pasa a todos. Dale. Enseguida volvemos con Estamos aquí. Nosotros, los otros. Estamos aquí. En Radio Caput. Estamos aquí. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Solidaridad, voluntariado y asociativismo. Anoche soñé contigo. Proyecto Colectivo, el programa radial de Asociactiva. No estaba durmiendo. Subite al bondi de la solidaridad. Qué lindo que soñar no cuesta Proyecto nada. Colectivo, solidaridad, voluntariado y asociativismo. Subite al bondi de la solidaridad. Proyecto Colectivo. Los jueves a las 5 de la tarde. En Capó. Un programa en ascenso. Bote a Tierra. Con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a Tierra. Viernes de 20 a 22 horas. En Capó. Mandanos un WhatsApp. Mandanos zaraza y noticias. 11 65 16 44 46. Seguimos en Radio Caput con Nosotros, los otros. Estamos aquí. Oye, que estamos aquí. Y estamos aquí con Rodolfo Jansson, conocido en el ambiente de derechos humanos, tipo afable, ¿no? Conversación que se da muy fácil contigo. Pero bueno, veníamos hablando de Bergoglio y su mirada digamos solidaria, su mirada por el otro, que tiene que ver con la iglesia, pero de la iglesia de hace muchos siglos, ¿sí? Casi la iglesia primigenia cuando se desprende del judaísmo, que más o menos es eso, son las mismas líneas. Y se enfrenta a la derecha en Europa, el Papa, y yo decía, me refería a hacer una analogía, a trazar una analogía. El Papa peronista, solidario, diferente a los papas anteriores, a los inmediatamente anteriores a él, con una mirada social sensible, y la integración en la Argentina de el peronismo, la izquierda tradicional, el socialismo, como que se compuso un panorama, un abanico de fuerzas interesantes que durante
los 2000, digamos de 2003, 2005 hacia adelante, tuvo una época interesante de avance, derechos humanos, Néstor Kirchner volviendo a los juicios a los milicos. Falta algo ahí, falta la aceptación mutua más intensa como para no tener este escenario fragmentado que tenemos en este momento. Porque todos los que estamos dentro del campo nacional y popular, vengamos de la izquierda, vengamos del marxismo, del peronismo, estamos fragmentados por cuestiones que tienen que ver con el ego. La verdad que no lo tengo muy claro, ¿sí? O por la falta de claridad política definitiva como para establecer un mínimo común denominador para seguir adelante. Y yo te hablé de, hay algo que nos está fallando, el campo nacional y popular, esta construcción y entramado de derechos humanos, que no lo estamos transmitiendo bien hacia abajo. Y me parece que por ahí se nos está filtrando, se nos escapa de las manos, y tenemos hoy una generación quizás, marginales muchos de ellos, que no les importa un cuerno los derechos humanos, inclusive son capaces de decir que vuelvan los milicos. Algo que impensado hace, qué sé yo, hace poquito, 5 o 6 años, nadie pensaba en eso. Sabemos que existen esos bolsones. No es la primera vez que desfilan Falcon verde por ahí, pero nunca pensamos que iban a tener el protagonismo que tiene estos últimos días, por ejemplo, ¿no? A mí no me asustan para nada las bravuconadas de Milei y su gobierno o de sus legisladores. No me asusta para nada que hayan ido a visitar a Astiz y compañía y a reivindicar los crímenes de la dictadura como acaban de hacer. Porque ¿no te asusta? No, creo que son una minoría. De hecho, mira, ¿no te subleva? No me gusta, claro que no me gusta, pero no me asustan. Digo, yo estoy convencido que son pocos. Incluso, mira, si lees La Nación, el diario La Nación, que siempre ha salido con sus editoriales, en algún momento, hasta hace muchos años atrás, reivindicaban la dictadura. Después pasaron a no reivindicar, pero a decir, bueno, déjense de joder con estos viejitos, no los juzguen más, respeten sus derechos, déjenlos ir a la casa. Y se va corriendo el diario La Nación, que en su momento representó claramente, era la voz de la dictadura, o una de las voces de la dictadura. Cuando trata este tema de la visita de los legisladores de la Libertad Avanza a las cárceles, a Astiz y compañía, a los represores, si vos lees la nota, es una nota bastante crítica de esa visita. A lo que voy me parece que más allá de que nos dé bronca este tipo de actitudes, es como la sentencia de la Corte Suprema del 2x1. Lo que van a generar va a ser un efecto dominó contrario que los va a pulverizar. Quizás peque de ingenuo, es probable. Yo no creo en Dios, pero digo que Dios te oiga, por favor. Yo estoy convencido que es así, que hay un lugar en la sociedad argentina, no en la sociedad argentina, en la sociedad civil políticamente activa, que afortunadamente en este país no es poca, a pesar de mi ley. Creo que se va a sublevar a estas cosas. ¿No estamos desconcertados? ¿No tenemos cierto grado de incertidumbre en este momento? Yo creo que hay varias cosas que desde luego en una hora no podemos tratar todas, pero para decir alguna, me parece que primero nos tenemos que hacer cargo de los errores, que fueron gravísimos. Me parece que el error más grave en todos estos años, y hablo del peronismo y hablo de la izquierda en general, es haber dejado de patear los barrios. Me parece que ahí muchos van a decir, no, eso no es cierto, estuvimos siempre. Bueno, mi opinión es que no, que hemos abandonado una buena parte de la gente más vulnerable, que es la gente que tendría que estar de este lado, del lado Rodolfo, por estos micrófonos pasaron Martín Cohen, entre ellos, Daniel Feierstein. Sí. Ambos dos dijeron cosas que yo las tomé, me las guardé y las sostengo, me siento identificado. Martín Cohen decía, no podemos entrar en la cultura de la cancelación del otro.
Y eso estamos haciendo entre nosotros mismos, ¿no? Del campo nacional y popular. Estamos cancelando por diferencias a lo mejor de 1 centímetro ¿sí? Nos ha pasado. Bueno. Me ha pasado a mí, digamos, pasiva y activamente, digamos, me hago cargo. Sí, porque uno tiene una mirada también, sí. una mirada burguesa, en última instancia, ¿sí? Y la otra cosa seguro. que decía Daniel Faest es, no se pueden ganar las elecciones con una inflación y no respondiendo a la necesidad. Daniel tiene razón. Ambos dos, bueno, yo me Claro. quedé con esos dos conceptos Sí. como que fueron los conceptos rectores de esas entrevistas, ¿no? Y después, bueno, estuvo acá Ricardo Aronsky, es decir, gente que va tirando. Ahora, a todos ellos también les hice la misma crítica que te voy a hacer a vos. No sé si la crítica, la observación. ¿No está la academia hoy alejada de llevar ese liderazgo ideológico que tuvo a lo largo de la historia? Yo tomé, y lo repito siempre al aire, una frase de Enzo Traverso, un intelectual europeo, con una mirada eurocéntrica, sin ninguna duda, pero que dice que los intelectuales en los últimos tiempos son más panelistas de televisión que de pensamientos disruptivos. Hubo alguien que se me enojó aquí también por decir eso, y algún otro que sí tomó la posta y lo desarrolló. Pero ¿no te parece que hoy hay una cuestión? Yo veo, digamos, a ver si coincidís conmigo, Horacio González fue uno de los tipos que caminó la calle como pensador, pero estaba en la calle. Lo veías en todas las marchas. Yo no te puedo hablar de la academia porque no formo parte de la No, academia, pero bueno, no quiero ser parte de la academia. Yo tampoco soy de la academia, digo, pero tenemos que tener una mirada donde también analicemos qué está pasando en la academia. Sí, conozco mucha gente de la academia, entre otros, bueno, los dos que mencionaste, pero hay tantos otros. Y que es probable, casi con seguridad podría decir, que viven cociéndose en su propia salsa. Eso lo decía un gran amigo fallecido, Venus Smukler, maestro de los maestros, que siempre me decía, Rodolfo, no nos tenemos que cocer en nuestra propia salsa. Y yo veo que muchas veces pasa eso, pero no solo con la academia, nos pasa a todos. Es muy difícil, yo sé que es difícil, es farragoso, es mucho laburo, es militancia, pero hay que hacerla. Y me parece que nos hemos alejado de sectores que son con los que más tenemos afinidad. Nosotros queremos representar a esos sectores y lo hemos dejado de lado por distintas cuestiones. Entre otras, un compañero peronista muy enojado con todos los años de peronismo pasado, me decía hace pocos días que su enojo radicaba en que los que se creían militantes dejaron todo por un sueldo, por una oficina y hasta por una alfombra roja, cosa que yo creo que pasó. Bueno, esa es una de las grandes críticas. Esto pasó. Y va a pasar si se no... aislaron. Claro. Y el otro tema que yo creo que tiene más también que ver con el tema de derechos humanos, que pasó y yo creo que fue un desacierto, fue la cooptación por parte del gobierno kirchnerista de los organismos de derechos humanos. Yo creo que los organismos tendrían que haber mantenido una independencia que no fue tal, y eso repercutió negativamente. Pero no podemos desconocer desconocer que quien le dio voz y protagonismo a los organismos de derechos humanos, no la única ni la consistencia, fue el gobierno de Néstor y Cristina durante esos años. Entonces, es cierto lo que vos decís, mantener el equilibrio para poder... mantener el equilibrio, claro, porque uno si quiere trabajar por los derechos... No, yo entiendo, por ejemplo, a las madres y entiendo a las abuelas. ¿Vos no sentís hoy una orfandad dirigencial muy fuerte hacia todo el mundo, más allá de que uno tenga absolutamente. Bueno, esa contra orfandad, es decir, esa paternidad, la dio Néstor y Cristina. Sí, pero por eso yo entiendo a las madres, a las abuelas, entiendo a esa gente que buscó justicia por sus hijos, por sus nietos. Ahora, desde la militancia en los derechos humanos, desde quienes tratamos de pensar y escribir desde los derechos humanos para profundizar la vigencia de esos derechos humanos, necesitamos ver otro ángulo, y tenemos que ser muy prudentes a la hora de evaluar lo que hace un gobierno u otro, porque siempre necesitamos la independencia para ser críticos. Si a nosotros
se nos amputa la posibilidad de criticar al gobierno, a cualquiera. ¿Por qué? Porque los gobiernos son los que violan los derechos humanos. Entonces, sí, claro, estamos dejando de lado algo que es fundamental. Me parece que ahí hubo un quiebre que de alguna manera puso en discusión cosas que no estaban antes en discusión. ¿Por ejemplo? Y bueno, estos 40 años que vos decís, hemos avanzado, sí, hemos avanzado muchísimo y tenemos que estar orgullosos, más allá de los obstáculos y de los límites que tenemos, que son muchísimos también. Pero como ningún otro país en este mundo, la Argentina avanzó en este tramo. Y me parece que hubo algunas reacciones y relaciones de algunos organismos que eso terminó enturbiando ese proceso. ¿Vos decís que devaluó el mensaje? No sé si lo devaluó, pero sí, para el común de la sociedad, digo, ¿no? Uh-huh. O dejó que avanzara un discurso antiderechos humanos agarrado de eso, ¿no? Ustedes, como son parte del gobierno ahora, también son parte de la corrupción, de alguna manera, ¿no? Esta cosa del el curro de los derechos humanos del que hablaba Mauricio Macri, uh-huh. ¿no? Tenemos que salir a explicar eso a partir de esa falta de independencia. Eso digo yo. Entonces, me parece que no. Está bien lo que decís. Me parece que hay que combinarlo con otras urgencias que tiene la gente que hoy está votando en contra de sus propios intereses. No, claro, no, desde luego, sí. Hay que sentarse en una mesa y empezar a establecer... Eso es lo primero que te dije, sí. hay que patear los barrios. Hay que patear los barrios, hay que solucionar el problema de la pobreza, hay que solucionar eso. De la educación, si es que falta en la educación, intenciones no faltan porque hay gente muy, muy preocupada por el tema. ¿Cómo seguimos? ¿Dónde está el camino a seguir políticamente? Antes de eso, yo te quería hacer una pregunta, porque vos me dijiste yo no soy de la academia. Sí sos de la academia. Te voy a decir por qué sos de la academia. Bueno, te voy a decir por qué sos de la academia. Soy de Huracán. No, digo, en algún momento dijiste, a mí el tema jurídico no es lo central mío. Yo soy, digamos, del ejercicio. No, me parece ¿Yo dije eso? Sí, en un video que estuve mirando y dijiste, pero me parece que claro, hay que hacerse cargo. Sí. Rodolfo, vos dijiste esto, algo así como que lo puntilloso estrictamente del plexo jurídico no es lo importante, sino es el contenido y el espíritu de la cuestión legal. ¿Qué significa? Aquello que no definimos si era un contrato o no era un contrato, pero... La ley es una herramienta, ¿no? Pero hay que saber usarla. Hay que saber usarla. La ley es una herramienta. Es una herramienta técnica, digamos, en última instancia, cuando enumerás artículos, incisos, etcétera. Pero hay un espíritu. Así como el que legisla tiene el espíritu del legislador y se habla de lo que pretendió decir para después interpretar y convertirse en exégeta de las leyes... Me parece que lo que vos más estimás es, ponele vos los números a las leyes de derechos humanos, pero dame derechos humanos, un poco eso, ¿no? Y en eso te convierte en parte de la academia, porque es la discusión dentro de la escuela, digamos, de abogados, de qué es lo que se quiere, ¿sí? Legalmente. Bueno, está bien, visto desde ahí, sí, de hecho, Entonces, y por supuesto, porque significa también que la discusión debe ser multidisciplinaria. No puede ser que un sector dictamine lo que tiene que ser. Sí. Entonces me parece que pasa por ahí. Bueno, ¿cómo ves el desarrollo futuro? Hoy hablaba con un amigo sobre la sensación que teníamos de este periodo que estamos viviendo. Se nos ocurrió hacer una analogía con el periodo entre guerras del siglo pasado. Entre el 14 y el 39... una confusión enorme, una época negra donde todo valía y todo no valía, o todo se devaluaba o se revaluaba de acuerdo con una inmediatez muy fuerte. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Hay un ritmo que es muy difícil de seguir, vos como ciudadano, muy difícil acumular tanto conocimiento de lo que pasa cotidianamente. Hay una gran diferencia, ¿no? Con esa época. A ver. Y en esa época existía para las clases dominantes un terror al comunismo que iba en avance en distintos países. Y de hecho, la Revolución Rusa. Hoy ese temor no existe.
A ver, cuando Milei enarbola eso de rojos comunistas, que también está en el discurso en Europa eso. Sí. Lo tiene Miloni, lo tiene de alguna manera Vox. Sí, pero es el discurso, pero no es el peligro latente que tenía que las clases trabajadoras terminaran haciéndose con el poder. Ajá. Eso hoy en Europa, qué sé yo, estamos lejos, ¿no? Uh-huh. Por no decir que sería imposible. Me parece que hemos perdido muchas décadas. Pero no hay, vos decís, punto. Un peligro de controversia hasta bélica. Sí lo utilizan como una cuestión discursiva, ¿no? El comunismo es algo malo, entonces esto es también algo que tenemos que debatir. ¿Fue tan malo el comunismo? Yo creo que no. Empecemos a discutir eso. El comunismo tuvo un montón de cosas. Por ejemplo, la Unión Soviética sacó a un país feudal, ultracampesino, que se moría de hambre y lo hizo una potencia. Bueno, indudablemente tan mal el comunismo no fue. Me parece que también hay que dar esa discusión, que el comunismo no fue todo lo malo que ellos dicen. Uh-huh. Y encima no es una casualidad que todas las universidades, sean de donde sean, de derecha e izquierda, siempre usan y estudian el método de análisis marxista, les guste o no les guste, como observadores de la realidad. Tienen que usarlo porque no les queda otra, porque la puja hace 5.000 años que es la misma, lo dije acá infinidad de veces. Hay gente que quiere tomar el poder, que es muy poca, y se quiere apropiar del trabajo de los otros. Esto es la historia del mundo. Absolutamente, de la humanidad. Sí, uh-huh. sí. Bueno, ¿y cómo vemos? Nos quedan 10 minutos, a lo mejor podemos ¿Cómo se va, Sí, claro que sí. Oh. Siempre nos queda corto este programa. Te pregunto, ¿cómo ves el futuro inmediato? ¿Sobre qué bases habría que construir una alternativa política? Ya sabemos que tiene que dar, por supuesto, respuesta a lo elemental, que es la vida digna. Y la vida digna es ingreso que te permita vivir, ¿sí?, dignamente, y trabajo, ¿sí? Pero tenemos varias cosas. Por ejemplo, tenemos un 50% de desocupación o de ocupación informal, movimientos sociales, no los defiende nadie. El sindicalismo debería tomar alguna decisión de cargarse al hombro la representación también de ellos, y una puja muy fuerte. Uno de los diputados que fue a visitar a los milicos es un tipo venido del campo, un tipo de la sociedad rural. Ese, sí, bueno, pero ese tipo que reivindique la dictadura está bien. Y está bien porque, fue el brazo armado de la sociedad rural, claro, sin ninguna duda. A mí ese tipo no me molesta, es eso. Es decir, que hay que enfrentarlo, digamos. Hay que enfrentarlo, me cabe ninguna duda. Ajá, hay que enfrentarlo en todos los espacios. Uh-huh. Mira, yo creo, por un lado, me parece que el sistema judicial en general le va a responder al gobierno, no va a tolerar muchas de las cosas que quiere hacer Milei. Eso por un lado. Los jueces van a tener su opinión y va a ser encontrada. Por otro lado... ¿No estamos dominados por Comodoro Pi? Es decir, por una... Pero en Comodoro Pi también, ¿eh? En Comodoro Pi yo escucho voces muy, muy claras en contra de lo que está haciendo este gobierno. Están esperando también, están viendo, resuélvanlo ustedes, esto es política, resuélvanlo ustedes, no lo resuelven ustedes, lo vamos a empezar a resolver nosotros. El tema de los alimentos con la Petovelo es claro, acaban de habilitar la feria judicial para tratar... 5 instancias para tratar el tema. Le están diciendo, entregá los alimentos, no te haga la pelotuda. Uh-huh. Bueno, este es un tema, hay otros. Está en discusión el protocolo represivo de la Patricia Bullrich, uh-huh. Eso está también en sede judicial, se está discutiendo. En algún momento se va a discutir el DNU de Milei. Yo creo que los jueces tienen mucho que decir y creo que lo van a decir. Ahora la intensidad de eso no sé. Y no veremos. Se convierte en un elemento político que debería solucionar el estamento político. Y bueno, pero es justamente lo que están pidiendo los jueces. Los jueces están diciendo, resuelvan ustedes, muchachos. Si no lo resuelven ustedes, lo vamos a resolver nosotros. Por eso se dan un tiempo. Y por eso es que todavía no tratan o no tocan el DNU. Lo tocaron, sí, apenas, pero no tocaron todo. El DNU hoy, en buena parte, está vigente. Por otro lado, no tenemos que hacer cargo de que Milei de alguna manera está representando a un sector informal que vos mencionás, que nadie se hizo cargo en estos últimos 30 años. Menem vino para pulverizar el Estado argentino y lo logró. Uh-huh. Hizo más daño en términos económicos e institucionales que la dictadura.
¿sí? No me cabe duda. Bien. A partir de ahí, lo que en los últimos años del peronismo, los gobiernos kirchneristas, poco hicieron para desandar eso. Hicieron poco, no hicieron demasiado. De hecho, la pobreza, cuando dicen el kirchnerismo generó pobres, yo no sé si generó pobres, pero que no sacó mucha gente de la pobreza, no sacó. Quiero decir entonces que la responsabilidad de hace 30 años, a partir del desastre que generó el menemismo, quedó. Y entre esas cosas que quedaron millones y millones de trabajadores informales que no tienen representación. Entonces, los sindicatos son responsables de lo que está pasando. El peronismo es responsable con los gobiernos que ha tenido. Estuvo 12 años en el gobierno. 12 y que me quedo corto, porque el de Alberto Fernández también hay que contarlo. Entonces, hay un montón de cosas que hay que ver, que hay que analizar y que hay que criticar, porque si no, no lo vamos. Tenemos que tener en claro desde dónde salimos. Y me parece que si hay algo positivo en la existencia de Milei como presidente de este país, es que nos damos cuenta que estamos en el fondo del tarro. Y de ahí tenemos que partir. Pero hacernos cargo que estamos en el fondo del tarro. Pero estamos haciéndonos cargo. Bueno, por eso, tenemos que hacernos cargo y tenemos que decir, hicimos todo esto mal, todo esto lo hicimos mal. Y nos hemos terminado peleando por pelotudeces entre nosotros. Y hagámonos cargo. Y no podemos pelearnos más. Bueno, ahora plasma ese, hagámonos cargo. ¿Cómo se plasma eso? Bueno, sí, yo no soy quien para decirlo, porque tampoco estoy militando políticamente en un partido. Está bien, pero bueno, vos tenés una mirada, tenés una carrera en derechos humanos que te ha hecho de atravesar estamentos de la política, de las fuerzas de seguridad. Viviste, digamos, entre medio de una... Esto en algún momento, discúlpame, algún momento esto va a explotar. Esto no nos cabe duda, creo que nadie. Esto en algún momento va a explotar y por donde sea. Hoy está el caso Loan, este chiquito que desapareció en Corrientes. Bueno, en cualquier momento esto va a explotar, por lo que sea. La chispa no sabemos. ¿Qué simboliza este chico Loan en el espectro, digamos, de la comunicación? Bueno, porque hay cientos de pibes desaparecidos. ¿Y qué es lo que pasó acá? Bueno, pero cuando vos tenés un presidente que cuando era candidato decía que estaba bien la venta de chicos, ¿no? Y después tenés un presidente que es el mismo, que dice que hay que tener un Estado mínimo y que es el topo que quiere destruir el Estado, un Estado que se destruye significa un Estado que no puede controlar ni la frontera ni nada, como está sucediendo. Entonces, en buena parte lo que sucede con Loan es lo que hemos generado como sociedad. Bueno, tenemos un presidente que generó todo esto, pero no es solo el presidente, porque son las fuerzas policiales. Yo creo que más allá de todo eso hay un cuerpo del Ministerio Público Fiscal Federal, de la Procuración General, que es la Protex, la Procuraduría que lleva adelante Marcelo Colombo, que es gente que está muy comprometida con estos casos de trata de personas. Ahora no sé si con todo lo que pasó, todo el tiempo que pasó, se va a llegar a algo, eso desconozco, pero a lo que voy es, el caso Loan es una chispa también, y puede haber otra, y otra, y otra. En algún momento esto se va a incendiar. Y lo que tenemos que lograr es que cuando eso se incendie, cuando la gente pida a gritos saliendo a la calle, como pasó en el 2001, tiene que haber un colectivo político que diga, muchachos, es por acá. No hay. En este momento carecemos de ese emergente. Tenemos que trabajar en eso porque en cualquier momento esto explota. Bueno, y cuando explote, los que van a poner el candidato es la embajada norteamericana, como pasa siempre. Bueno, tenemos que evitar eso también. Nos faltan 2 minutos. ¿Hay algo que te hubiese gustado que te pregunte y no te pregunte? No, hay tantas cosas. Seguramente queda para que se puede 2 horas hablar, más de ¿no? programa. Pero bueno, digamos, dentro de este contexto, tu mirada como defensor de los derechos humanos desde un lado que es el que tiene la herramienta, ¿sí? ¿Cuál sería, digamos, una conclusión a todo esto que está pasando de acá a los próximos meses, digamos? ¿Qué cosas hay que hacer en el ámbito de la justicia que no se hayan hecho? Más allá de la justicia, hay un tema que hoy salió a propósito del campeonato que ganó la selección argentina, ¿no? El tema del racismo, la xenofobia. Y que vemos que Victoria Villarruel sale a bancar, ¿no? Una cosa muy, muy extraña, ¿no?
De alguna Muy manera grosera salen, la- porque a ver, los pibes que no tienen la culpa porque ya no son pibes, son gente grande, ¿no? Los integrantes de la selección. Se mandaron una cagada, se la mandaron. Ahora, eso es culpa de la dirigencia, es culpa de la AFA y es culpa de Scaloni. Ahí tienen que trabajar. Y vos mencionaste a Martín Kohan. A mí me encantaría que la AFA contrate a Martín Kohan, por ejemplo, para que tengan charlas con los jugadores, charlas políticas. Pero estos Flaco, pibes- no, sí, son Estos- ricos. No, pero aparte están en Europa. Están No en- nos tenemos que olvidar que a lo mejor parte de la responsabilidad no es totalmente nuestra, sino de los ambientes en los que laburan ellos. Es probable, pero si sos representante del fútbol argentino, tiene que haber acá Un algún código. trabajo muy claro en contra del racismo y la xenofobia. Y no podemos tolerar que una energúmena como Victoria Villarroel salga a bancar esas expresiones racistas. Me parece que estamos en un momento donde todo esto se pone en discusión, mal desde luego, y tenemos que darla. Tenemos que evitar... No sé si hay que darla, porque con esta gente no se puede ni siquiera hablar. Bueno, Era lo que decía... hay que elegir el interlocutor Mirá, válido. era ¿no? lo que decía, bueno, ahora no me acuerdo, un filósofo francés, ¿no? Esta cosa de no se puede salir de ese dominio en el cual una conversación entre seres humanos no es posible. Cuando uno reivindica, esto lo decía a propósito del nazismo, ¿no? Cuando alguien reivindicaba el nazismo y hablaba de Heidegger, que en su momento puso al nazismo como víctimas, y él le dijo, no, vos estás saliendo de lo que es posible como en una conversación entre seres humanos. Es un contrato entre vos y yo de que... Cuando ¿cuáles son vos los límites? terminás reivindicando a tipos como Astiz, a tipos torturadores, genocidas, que actuaron en un campo de tortura y exterminio, ya no hay discusión posible. Y eso me y, parece no hay, que hay que y no hay tiempo posible, así que no tenemos más discusión. Gracias porque por si la no nos sacan del invitación, aire. No, gracias a vos, Rodolfo Chanzón, por haber estado acá. De algún modo una contribución como la que me propuse este año, sin ir preguntando, no teniendo respuestas concretas. No está la respuesta. La respuesta estará después que se produzcan 100 debates como este. Muchas gracias, Martín Loza, allí en los controles. Nos encontramos dentro de una semana aquí en Nosotros los Otros, en Radio Caput. Aquí estamos pa' que te recuerde. Si quieres mi machete te muerde. Hasta aquí, nosotros los otros de hoy. Estar en la guerrilla, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcos. En Caput pasan cosas. Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes. No quiero llamar periodistas